¿Alguna vez te pasó que todos te vieron funcionando pero nadie te vio cayéndote por dentro? ¿Alguna vez sonreíste en público y te desmoronaste en privado? ¿Alguna vez seguiste trabajando, sirviendo, criando hijos, pagando cuentas, contestando mensajes y por dentro sentías que el alma venía arrastrando los pies? Porque hay un cansancio que se nota en la cara, pero hay otro que no lo detecta ningún espejo. Y ese es el más peligroso, ese que no hace ruido, ese que no siempre saca lágrimas, ese que no siempre te tira a una cama, ese que te deja de pie pero vacío, ese que te deja hablando pero sin música adentro, ese que te deja caminando pero sin fuerza en el corazón. Y hoy vengo a hablarle a esa parte tuya que quizá nadie conoce, a esa parte que no sale en la foto familiar, a esa parte que no aparece en la reunión del domingo, a esa parte que no publica estados, no pide ayuda, no hace escándalo, pero está agotada. Quiero hablarte de ese cansancio que nadie ve, pero que Dios sí ve. Porque el Señor no solo ve tus victorias, también ve la fatiga que te dejaron las batallas. No solo ve tu obediencia, también ve cuánto te costó obedecer. No solo ve que llegaste, también ve lo mucho que te dolió llegar. Y lo primero que quiero decirte con toda claridad es esto: sentirte cansado no te convierte en un incrédulo. Sentirte agotado no te hace menos espiritual. Sentirte débil no significa que Dios se apartó de ti. A veces hemos escuchado un evangelio tan superficial que pareciera que el verdadero creyente nunca se quiebra, nunca se agota, nunca se desorienta, nunca se queda sin palabras. Pero cuando uno abre la Biblia descubre otra cosa. Descubre hombres de Dios llorando, descubre profetas huyendo, descubre siervos fieles que en algunos tramos del camino dijeron: Señor, ya no puedo más. Y sin embargo, Dios no los descartó. Mira a Elías en 1 Reyes 19. Venía de una de las victorias más grandes de su ministerio. Venía de ver fuego caer del cielo. Venía de un momento de poder, de autoridad, de confrontación. Y sin embargo, después de ese capítulo glorioso, aparece el hombre cansado. Después del Carmelo vino el colapso. Después de la altura vino la cueva. Después del milagro vino el desierto. Y eso es importante entenderlo, porque hay gente que cree que después de una gran victoria no debería venir ninguna crisis. Pero a veces el desgaste más profundo llega justo después de haber sido fuerte demasiado tiempo. Elías se sienta debajo de un enebro y dice: basta ya, oh Jehová. Ahí está el profeta agotado. Ahí está el hombre que hizo descender fuego, ahora deseando desaparecer. Ahí está el siervo valiente, ahora sin ganas de seguir. Y lo que más me conmueve de la escena no es solo el cansancio de Elías. Lo que más me conmueve es la forma en que Dios lo trata. Porque Dios no llega con un sermón de condenación. Dios no le dice: qué vergüenza, después de todo lo que viste, así me respondes. Dios no le dice: levántate y compórtate como profeta. No, el Señor lo deja dormir, luego manda alimento, luego vuelve a dejarlo descansar y después vuelve a alimentarlo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que hay momentos en los que lo más espiritual que Dios hará contigo será darte reposo. Que hay temporadas en las que el cielo no empieza corrigiéndote, sino sosteniéndote. Que a veces, antes de hablarle a tu destino, Dios atiende tu desgaste, porque Él te hizo espíritu, alma y cuerpo. Y el Dios de la Biblia no desprecia la fragilidad humana. Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe cuándo la presión te dejó sin aire. Él sabe cuándo el miedo te exprimió por dentro. Él sabe cuándo seguiste sirviendo con el corazón partido. Hay gente escuchándome ahora mismo que no necesita que la reten, necesita que la abracen. No necesita que le exijan más. Necesita que el Señor le vuelva a dar pan para el camino. No necesita otra carga religiosa. Necesita oír otra vez la voz del Padre diciéndole: descansa, come, respira. Todavía no termino contigo. Y me atrevo a decirte algo más. No todo cansancio viene porque estés haciendo las cosas mal. A veces estás cansado precisamente porque has estado peleando bien. A veces estás agotado porque has resistido. Porque has sostenido la casa, porque no abandonaste la fe, porque no soltaste a tu familia, porque seguiste creyendo aun cuando nadie te animaba. Hay un cansancio que no nace del pecado, sino del desgaste de haber permanecido firme en medio de mucha presión. Pero la historia de Elías no termina debajo del árbol. Dios lo lleva a una cueva, sí, pero no para enterrarlo, sino para restaurarlo. Y allí ocurre algo extraordinario.
Pasa un viento fuerte, luego un terremoto, luego un fuego, pero Dios no estaba en esas manifestaciones, y después vino un silbo apacible y delicado, una voz suave, una presencia serena. Qué tremendo. Porque el profeta que acababa de ver el fuego del cielo ahora necesita escuchar el susurro de Dios. El hombre que vio lo espectacular ahora necesita ser sanado por lo íntimo. Y aquí hay una palabra para alguien: no siempre Dios te levanta con estruendo. A veces te levanta en silencio. A veces no te saca del cansancio con algo que todos ven, sino con algo que solo tú conoces. A veces no habrá aplausos, no habrá escenario, no habrá una multitud celebrando tu restauración. A veces será un martes cualquiera, en un cuarto cualquiera, con una Biblia abierta y un corazón temblando, y de pronto sentirás que Dios te vuelve a hablar al alma. Y no será una emoción barata, será una certeza profunda. Será el susurro santo que te recuerda que no estás solo, que no estás acabado, que todavía hay propósito, que todavía hay mañana, porque el cansancio invisible casi siempre trae una mentira peligrosa, la mentira del aislamiento. Elías dijo: solo yo he quedado. Y Dios le respondió, en otras palabras, no estás solo. Tú no ves todo lo que yo veo. Escúchame bien. Cuando estás cansado, tu percepción se altera. El dolor te hace sentir abandonado. El agotamiento te hace creer que nadie entiende. La fatiga te hace pensar que ya no queda nada. Pero el cielo sigue viendo futuro donde tú solo ves cenizas. El cielo sigue viendo semilla donde tú solo ves tierra rota. El cielo sigue viendo propósito donde tú solo ves ruinas. Por eso Isaías 40 es tan poderoso. Porque esas palabras nacen en un contexto de gente agotada, desanimada, golpeada por la sensación de que Dios los había olvidado. Y en medio de esa historia el profeta levanta la voz y dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No dice que da esfuerzo al autosuficiente. No dice que multiplica fuerzas al que presume poder. Dice que se acerca al que ya no puede, al que no tiene ningunas, al que llegó al borde, al que se quedó sin reserva, al que dice: yo ya no tengo con qué. Y después añade una frase gloriosa: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso significa que la juventud no siempre salva, la disciplina no siempre alcanza, la personalidad fuerte no siempre resiste, la experiencia no siempre basta. Hay fatigas que no se vencen con café, con vacaciones o con voluntad. Hay batallas del alma que solo se superan cuando el cielo vuelve a soplar fuerzas sobre ti. Y cuando Isaías habla de esperar en Jehová, no está hablando de una pasividad resignada. No está diciendo siéntate a mirar el techo y aguanta. La idea es la de una espera expectante, una esperanza tensa, una confianza que se aferra a Dios mientras todavía no ve el resultado. Es el alma diciendo: no entiendo todo, pero sigo mirando hacia arriba. No veo la salida, pero me sostengo en el carácter de Dios. No puedo con mis fuerzas, pero sigo unido al que nunca se cansa. Qué consuelo saber que el Dios que te pide esperar no se fatiga. El texto lo dice con claridad: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Es decir, tu pastor no se agota mientras cuida de ti. Tu padre no se duerme mientras tú lloras. Tu redentor no se distrae mientras tú atraviesas la noche. Tal vez tú estás exhausto, pero el que te sostiene no lo está. Tal vez tus rodillas tiemblan, pero el trono sigue firme. Tal vez tú no sabes cómo continuar, pero Dios no ha perdido el control de la historia. Y por eso el profeta dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La imagen no es solamente la de recibir un poco de ánimo, es la idea de una renovación real, un recambio, una fuerza fresca, una capacidad que no salió de ti, un impulso que no se explica por tu temperamento, algo nuevo puesto por Dios en un corazón que ya estaba gastado. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque mucha gente cree que la restauración es volver a ser exactamente quien era antes de quebrarse. Y no siempre es así. A veces Dios no te devuelve a la versión vieja de ti mismo. A veces te hace nacer en una profundidad nueva. A veces no te restaura hacia atrás, te restaura hacia adelante. Eso también lo vemos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero no termina ahí. Dice: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
Qué expresión tan hermosa. Confortará mi alma, la restaurará, la traerá de regreso, la volverá a poner en su lugar, porque el alma cansada se dispersa, se parte, se desordena, se llena de ruido, se llena de temor, se llena de ansiedad. Y el pastor no solo te da dirección externa, también te vuelve a juntar por dentro. Eso hace Dios con la gente cansada. No siempre te saca de inmediato del valle, pero sí empieza a ordenar tu interior, empieza a sanar la mente alterada, empieza a calmar la memoria herida, empieza a bajar la fiebre del corazón, empieza a desmontar el terror, empieza a devolverte la capacidad de respirar sin sentir que te persigue el mundo entero. Y eso, querido oyente, también es milagro. Porque a veces pedimos que Dios cambie todo alrededor y mientras tanto Él comienza sanando todo adentro. Y yo sé que hay quienes están diciendo, está bien, pero mi realidad sigue pesada, la carga sigue, la responsabilidad sigue, las deudas siguen, la enfermedad sigue, los conflictos siguen. Y por eso tengo que llevarte a las palabras de Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Porque ahí el Señor no les habla a personas de fantasía, les habla a los trabajados y cargados, les habla a los exhaustos, les habla a quienes sienten el peso sobre los hombros. Y les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice, vengan a una idea, no dice, vengan a una técnica, no dice, vengan a una emoción religiosa, dice, venid a mí. Porque el descanso del alma no es un método, es una persona. El reposo no se encuentra huyendo de Cristo, sino viniendo a Cristo. Y eso cambia todo, porque el cansado muchas veces quiere aislarse, endurecerse, cerrarse, seguir solo. Pero Jesús no dice, arréglate y luego ven. Dice, ven cansado, ven pesado, ven quebrado, ven cómo estás. Y me conmueve que Jesús no solo promete descanso, también explica cómo se recibe. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Parece una paradoja. Uno diría, si estoy cargado, no me hables de yugo. Pero el Señor está diciendo, el problema no es solo que llevas peso, el problema es con quién lo llevas. Hay yugos que destruyen, el yugo del perfeccionismo, el yugo de la culpa, el yugo de querer agradar a todos, el yugo de fingir fuerza, el yugo del miedo al futuro. El yugo de una religiosidad que te exige pero no te sana. Y Jesús dice, deja ese yugo y toma el mío, porque el suyo es fácil y ligera su carga. Eso no significa que la vida con Cristo no tenga exigencia, significa que la vida con Cristo no te aplasta, su yugo no te rompe la espalda, su señorío no te humilla, su dirección no te destruye. Él no añade peso al cansado. Él ordena la carga para que el alma vuelva a respirar. Y fíjate que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, el descanso viene al caminar cerca de la mansedumbre de Jesús, cerca del carácter de Jesús, cerca del corazón de Jesús, no cerca del ritmo enfermo del mundo. Porque una de las razones por las que tanta gente está agotada es porque vive bajo ritmos que Dios nunca diseñó. Ritmos donde todo es urgente, donde todo es productividad, donde todo se mide por rendimiento, donde si te detienes te sientes culpable, donde si lloras te sientes débil, donde si descansas piensas que fracasaste. Pero el reino de Dios no se construye con ansiedad. El reino de Dios avanza por gracia, por obediencia, por dependencia. Jesús nunca corrió para demostrar valor. Nunca se desesperó para cumplir propósito. Nunca confundió urgencia con unción. Tal vez una de las cosas que más necesitas oír hoy es esta. No tienes que destruirte para demostrarle a Dios que eres fiel. La fidelidad no consiste en reventarte por dentro mientras aparentas que todo está bien. La fidelidad también consiste en reconocer que necesitas a Cristo, en volver a su presencia, en permitir que Él te pastoree, en dejar que te enseñe otro paso, otro ritmo, otra manera de cargar la vida. Y si todavía dudas de que Dios puede levantarte, escucha a Pablo en 2 Corintios 4, contra 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Me encanta esa
tensión santa del Evangelio. Derribados, pero no destruidos. Afligidos, pero no vencidos. Cansados, pero no abandonados. Golpeados, pero no terminados. Eso significa que puedes estar en el suelo sin que tu historia haya terminado. Que puedes haber sido empujado fuerte y aún así seguir en las manos de Dios. Que puedes sentirte roto y todavía ser portador de propósito. El infierno quiere convencerte de que tu cansancio es tu final, pero el Espíritu Santo quiere recordarte que tu cansancio puede ser el lugar donde comience tu restauración más profunda. Ahora bien, ¿cómo te levanta Dios del cansancio que nadie ve? Permíteme hablarte al corazón con sencillez. Primero, Dios te levanta cuando deja de esconderle el dolor. Elías habló, David habló, Jesús en Getsemaní habló. No hay sanidad para el alma que vive maquillando sus heridas delante de Dios. No tienes que orar bonito, no tienes que presentarte con frases elegantes. Puedes llegar y decir: Señor, me siento vacío. Señor, estoy cansado. Señor, me pesa todo. Señor, no sé cómo seguir. Y ese tipo de sinceridad no espanta a Dios, lo atrae. Segundo, Dios te levanta cuando aceptas recibir descanso sin culpa. Hay personas que saben servir, pero no saben recibir cuidado. Saben dar, pero no saben dejarse ministrar. Se sienten útiles cuando ayudan, pero se sienten incómodas cuando necesitan ayuda. Y sin darse cuenta viven orgullosamente agotadas. Pero hay momentos en que Dios te dirá: ahora siéntate, ahora quédate quieto, ahora deja que te alimente yo, ahora deja que otros oren por ti, ahora deja que tu alma respire. Tercero, Dios te levanta cuando corrige la mentira de que estás solo. El cansancio invisible te encierra en pensamientos oscuros. Te dice que nadie entiende, que nadie ve, que a nadie le importas. Pero eso no es verdad. Cristo está cerca del quebrantado de corazón. Y además, Dios suele usar gente para sostener gente. No te aísles, no conviertas tu herida en una cárcel. Busca comunión sana, busca una conversación honesta, busca una comunidad donde no tengas que actuar. Porque hay milagros que llegan por una palabra, pero hay otros que llegan por compañía. Cuarto, Dios te levanta cuando te devuelve propósito. Después de alimentar a Elías, Dios le volvió a hablar de su siguiente paso, porque el cansancio prolongado muchas veces roba visión. Uno empieza a vivir solo sobreviviendo, solo pasando el día, solo apagando incendios. Pero cuando Dios empieza a restaurarte, también vuelve a encender dirección. No para presionarte, sino para recordarte que sigues teniendo un llamado, que tu historia no se redujo al dolor de esta temporada. Quinto, Dios te levanta gradualmente, y esto es importante, porque hay quienes quieren una restauración instantánea para un cansancio que lleva años acumulándose. Y Dios puede hacer milagros repentinos, claro que sí, pero muchas veces sana por procesos. Un día te vuelve el deseo de orar, otro día recuperas el sueño, otro día puedes llorar sin romperte, otro día vuelves a reír de verdad, otro día sientes paz donde antes había taquicardia, otro día la palabra vuelve a encenderse adentro. Y cuando miras hacia atrás descubres que el buen pastor te fue restaurando paso a paso. No desprecies los procesos lentos del cielo. No menosprecies el pequeño avance. No digas: como todavía no estoy del todo bien, entonces nada está pasando. No. Si hoy tienes un poco más de aliento que ayer, Dios está obrando. Si hoy no te sientes tan solo como hace un mes, Dios está obrando. Si hoy pudiste volver a adorar con lágrimas, Dios está obrando. Si hoy por primera vez en mucho tiempo dijiste: tal vez todavía hay esperanza para mí, Dios está obrando. Y quiero decirte algo más, muy serio, muy de frente. Tu cansancio no define tu identidad. Tú no eres el que colapsó, no eres la que no pudo, no eres el que se quedó sin fuerzas. Eres hijo de Dios atravesando una temporada difícil. Eres hija de Dios en un proceso de restauración. Eres alguien amado, visto, acompañado. El enemigo quiere etiquetarte por lo que sientes. Dios te llama por lo que Él dijo de ti. Quizá hoy te sientes como si por dentro todo estuviera en sombras, pero el Señor no necesita que la noche termine para empezar a levantarte. Él trabaja en la oscuridad también. Él ministra en el silencio también. Él visita cuartos donde nadie aplaude. Él entra en depresiones que nadie entendió. Él toca memorias que nadie sanó.
Él rompe pactos internos de derrota. Él apaga voces de condenación. Él fortalece rodillas débiles. Él vuelve a poner pan en la mesa del agotado. Él hace que el corazón vuelva a latir con esperanza. Así que escucha esto con el alma. Dios te levanta del cansancio que nadie ve, del que escondiste, del que justificaste, del que negaste, del que te hizo pensar que estaba fallando, del que te robó el gozo, del que te secó la oración, del que te llenó de pensamientos negros, del que te hizo sentir culpable por no poder con todo. Dios te levanta. No porque sea fuerte, sino porque Él es fiel. No porque lo merezcas, sino porque te ama. No porque nunca te hayas quebrado, sino porque Él sigue siendo especialista en levantar lo que parecía vencido. Y si hoy solo tienes fuerzas para hacer una cosa, haz esto. Ven a Jesús, no mañana, no cuando te sientas mejor, hoy. Ven con tu ansiedad, ven con tu tristeza, ven con tu mente agotada, ven con tu corazón cansado, ven con la confusión, ven con la frustración, ven con las preguntas, ven con el peso que nadie conoce y deja que el Señor haga lo que solo Él sabe hacer, darte descanso para el alma. Quiero terminar orando contigo. Señor Jesús, mira a cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces el cansancio que nadie más vio. Tú conoces la batalla secreta, el llanto escondido, la presión guardada, la fatiga que se volvió costumbre. Hoy te pido que extiendas tu mano sobre esa vida, que des esfuerzo al cansado, que multipliques las fuerzas al que no tiene ningunas, que des pan para el camino, descanso para la mente, paz para el corazón y esperanza para el mañana. Rompe toda mentira de abandono. Rompe toda condenación. Rompe todo ritmo destructivo y trae el suave gobierno de tu presencia sobre cada alma. Levanta al que está derribado. Abraza al que se siente solo. Restaura al que ha perdido la alegría. Y que cada persona pueda oír tu voz diciendo: ven a mí, yo te haré descansar en tu nombre, Jesús. Amén. Y hoy declaramos con fe: no estamos desamparados, no estamos destruidos, no estamos olvidados. El Señor todavía nos sostiene, todavía nos guía y todavía nos levantará. Si esta palabra te bendijo, compártela con alguien que esté peleando en silencio. Suscríbete, acompáñanos en este canal y sigamos extendiendo la palabra de Dios a los que necesitan esperanza. Porque a veces un mensaje llega justo cuando un corazón estaba por rendirse.